soy Vania, tengo 34 años y hace un poco más de un año que he roto con el silencio de explicar que sufrí abusos sexuales cuando era joven, y haber explicado esto, habérselo contado a mi marido, a mi familia, ha provocado un cambio súper grande en mi vida. ¡Qué chula! Yo recuerdo que entre los 5 y los 17 años más o menos he sufrido abusos sexuales por gente de mi propia familia, por gente de mi entorno más cercano. El peor de todo fue mi hermano mayor, que abusó de mí durante unos cuantos años y tenía que compartir habitación con él durante mucho tiempo de mi vida. Crecí desde los 5 años con esto, pensando que la vida no me había tocado buena a mí y de alguna u otra forma llevaba dos vidas paralelas, una vida intentando que mi vida fuera normal, jugando con mis amigas, intentando ser feliz, intentando jugar, por ejemplo, al hermano bueno, al hermano mayor, a la familia feliz, cuando en realidad por dentro mi historia era totalmente diferente, era odio, rabia, vergüenza, pena, tristeza. Nunca, a los 5 años nunca pude, me voy a emocionar, nunca pude, no sé, llorar cuando tenía pena de lo que me pasaba, de lo que vivía, y no podía tener el consuelo, el abrazo de mi madre, ¿sabes? Vivir una vida entera de tristeza, de pena y sin el consuelo de nadie cuando eres niño es triste. Pero bueno, fui creciendo, mi adolescencia fue súper dura también con respecto a esto, porque los intentos de suicidio siempre intentaba suicidarme, pero al fin siempre había algo que me impedía no llevar a cabo de una forma bien. O sea, alguna vez sí intenté tomarme unos medicamentos más de la cuenta, al final sabía que no tenía que tomar tantos porque creo que tenía más miedo a la muerte, que era algo desconocido, a lo que ya estaba viviendo, que más o menos era algo conocido, y sabía cómo poder huir un poco o intentar evitar cosas. Siempre he tenido el concepto de que no he nacido para ser feliz, ¿sabes? Porque como desde muy pequeña siempre he vivido cosas que no son para hacerte feliz. Entonces cuando comencé a ser feliz en otro país, lejos de toda la gente que me había hecho daño, fue cuando empezaron a venir todos los recuerdos otra vez de los abusos y toda la rabia y todos estos sentimientos empezaron a salir, y iba contra ellos, contra mi marido, contra mi hijo, contra las personas que me hacían feliz. Miquel me dijo que ya no podía más con esta relación y me atreví, lo dije, porque al final era el hombre más bonito que había pasado en mi vida y lo perdía por esto que era tan sucio y que en verdad ya no quería que fuera parte de mi vida. I és un xoc perquè no t'ho esperes i se't desperten moltes emocions i lamentablement, bueno, els fets van passar, són coses que ja no es pot canviar i el que vam fer doncs va ser continuar endavant dintre de la normalitat més possible, no? Entre els dos vam decidir doncs, que una de les millors idees en aquell moment seria deixar-ho tot i començar a viatjar per conèixer el món, per complir els nostres somnis i a la vegada doncs, per conscienciar, divulgar i fer doncs, un bé a totes les persones que puguin o hagin estat passant pel mateix. Me emociona un montón aún. Muy bien, fue un momento súper importante en mi vida. Recuerdo todo, la escena, el sofá en casa, sentados, que me costó muchísimo poder salir las primeras palabras. Al final tu cabeza hace imaginar otras cosas y piensa que vas a tener rechazo de otras personas, pero su apoyo fue fundamental. Y también tener que explicarle a Javi, de 15 años, explicarle el tema de mi historia y explicarle también que los culpables de esta historia eran parte de su familia. Y para mí fue un momento súper complicado y doloroso tener que explicárselo a él. Estamos en el balcón. Ella me enseñó un libro que tiene ella con un forro azul que es de testigos de mujeres que sufrieron abusos sexuales cuando eran pequeños. Pues allí en ese momento me lo contó y cuando me enseñó el libro yo no me lo creía, yo en plan digo, esto no puede ser verdad. Descubrí un nuevo sentimiento que es el sentimiento de odio, de odiar a alguien,
yo nunca me hubiese imaginado que esto le hubiese pasado a alguien de mis seres queridos, pero lo hemos podido superar entre todos con cariño y amor y hemos sabido salir adelante. Entonces cuando yo le expliqué todo esto a Miquel y a la familia un poco, yo sabía que necesitaba pedir ayuda profesional y encontré ayuda en la Fundación Vicky Bernadette y ahí fue cuando conocí a la María, que me enseñó todo el tema de ayudarme a meditar, a conectar con la naturaleza, con entender que no somos solo esto, ¿no? Esto fue lo que me ayudó a comprender que si tuve que pasar por todo eso y salir y estar ahora bien es porque tengo que hacer esto ahora de poder explicarlo para ayudar a otras personas. Y pintar también me ayudó un montón. Entonces pintaba un poco como me sentía yo, ¿no? No sé, son cosas que incluso explicar este dibujo me cuesta porque las pinté porque de otra forma no las podía expresar un poco cómo me sentí toda la vida. En ningún momento yo explico situaciones dolorosas, situaciones terribles o situaciones que despierten el morbo, porque creo que esto es lo que perjudica muchísimo a las víctimas de abusos. Yo recuerdo que leí la noticia de la chica de Pamplona que había sido abusada por estos 5 chicos que son la manada, y cuando leí esa noticia fue como wow, unos detalles súper íntimos que entregaban allí, y esto perjudica muchísimo porque como yo, otras muchísimas mujeres, muchísimos hombres que han sido víctimas leen esto y dicen vale, mejor yo no lo explico porque si tengo que verme expuesta a todo esto, mejor vivo en silencio, ¿no? Nuestra invitación es a poder cambiar todo esto, a cambiar el punto de vista, a cambiar, a dejar de lado los tabús y a tomar conciencia, pero conciencia real, de que esto ocurre mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. A veces, antes yo me pensaba que el tema de que haya sido abusada por gente de mi entorno más cercana de mi familia me hacía única, pero luego hablando con mucha gente, leyendo y todo, más del 80% de los abusos que se cometen a los menores son cometidos por gente del entorno más cercano, por la familia. Mira el pájaro que hay ahí. Aquí tienen que hacer alguna plantación, a lo mejor es arroz, ¿no? ¡Wow! ¿Ves o no? ¿Cómo no vamos a recomendar esta vida? Mira. Flamencos rosas y todo. Viste, ayer vimos las cabras, hemos visto los delfines, hemos visto los flamencos. Son cosas que si estás en una ciudad no las vas a ver nunca. En cambio, sí, cada día hay una sorpresa nueva. Mira, esos pájaros también son diferentes. Cada día es un lugar diferente. Cuando vivíamos en la ciudad, se lo dije el otro día a Miquel, todavía recuerdo cómo era el edificio enfrente de mi casa. Tengo la imagen así. Hace un par de años ya que veníamos hablando de que queríamos viajar un poco, cambiar un poco de vida, porque estábamos trabajando 11 meses al año, con un mes de vacaciones, viviendo en una ciudad grande, con los costes que tiene vivir en una ciudad grande, y al final te das cuenta de que para cumplir y para hacer tus sueños no daba para mucho. Entonces teníamos claro ya desde hace un tiempo que vivir de esta forma no es vivir, ¿sabes? Y la primera vez que lo hablamos dijimos, vale, de aquí 2 años más. Y después, una vez que vino todo este cambio y fue un sacudón a nivel familiar súper fuerte,
fue cuando decidimos no esperar más. Sobre todo yo ya no quería esperar más, no tenía ganas de esperar para cumplir mi sueño. Al final creo que todo lo que la vida no fue bueno conmigo cuando era pequeña me lo ha retribuido con ellos dos y el tesoro más grande que tengo y el apoyo más grande que he tenido. Vam sortir de Barcelona el 25 de setembre, per començar doncs, a viatjar per arreu del món. Y fue cuando encontramos el sentido del viaje, porque irnos a viajar sí estaba bien, pero cuando yo terminé un poco el proceso de aceptación, ¿no? de aceptar mi historia, fue cuando decidí que no quería quedarme callada, que necesitaba hacer algo con esto. La gente se piensa que tenemos mucho dinero ahorrado para poder vivir de esta forma y no es así. Y aprendes a vivir de otra forma. La cocina, que es pequeñina, pero para nosotros está súper bien. Tenemos baño, que a veces también cuando viajamos sirve de bodega, y tenemos ducha, lo enganchas aquí arriba y ya está, como una ducha de casa. Aquí tenemos una librería también. Viajamos, podemos llevar nuestros libros que estamos leyendo ahora. A Javi le gusta muchísimo leer. Y aquí arriba es la habitación de Javi, de pasar a tener una casa bastante grande, cómoda, todas las comodidades, a reducirla a un espacio súper pequeño. Y nuestro motor de todo nuestro proyecto es intentar ayudar a la gente, intentar ayudar a los niños. Sí. Somos felices 2 meses que llevamos viajando, más de lo que hemos sido muchísimos años. Vivimos muy el día a día, como muchos sabemos, buscamos un poco de información dónde vamos a ir mañana o más o menos dónde nos gustaría ir. Ahora hemos llegado recién a Andalucía y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero sin duda un futuro feliz, que es lo que importa. Sí, con la furgo, viajando por el mundo, sumando experiencias, conociendo culturas y con nuestro proyecto que esperamos que sea exitoso. Eso sí, espero que en el futuro nuestro proyecto sea súper exitoso. Que hoy en día ya se hace muchísimo trabajo, pero falta muchísimo más.